Regularmente celebramos una independencia con una fiesta, mas el pueblo de Israel hace una presentación o una exposición de cómo ellos hoy recuerdan su independencia. Es el embajador de Israel acreditado en Honduras que hace una exposición, y una de las exposiciones implica 132 israelíes siguen secuestrados, pero también él habla sobre las acciones bíblicas y sobre algunas situaciones donde el pueblo en un momento se unió, se dividió y al final, ¿quién es Israel? Estamos celebrando, de hecho celebramos justamente hace una semana, Pastor Paredes, bienvenido también, perdón. El martes, celebramos, o yo diría más bien conmemoramos, porque no era una celebración, el 76 aniversario a la fundación del Estado de Israel, la independencia del Estado de Israel. Esa es la independencia a lo mejor más triste, la conmemoración más triste en la historia de Israel, en la historia corta, moderna del Estado de Israel, desde la fundación de mi país, ya que como ustedes bien saben, el 7 de octubre del año anterior nos abatió la masacre más feroz, más cruel, más horrenda que el pueblo judío haya conocido desde el Holocausto. Recuerden ese detalle, porque hay el Israel antes del 7 de octubre y el Israel del después del 7 de octubre. A veces yo creo que la gente no entiende la gravedad de esa masacre, porque conjuntamente con esa masacre, que a propósito, todo ese periodo muy difícil por lo que estamos atravesando ahora en Israel, lo superaremos, lo prevaleceremos, porque el pueblo de Israel es un pueblo experimentado en superar adversidades. Si ustedes analizan la historia del pueblo de Israel, es la historia de la adversidad, es la historia de cómo superar una dificultad. También esa dificultad la vamos a superar, pero sí esa masacre horrible perpetrada por palestinos que a propósito rechazan el derecho de Israel a existir desde la propia nacida de mi país. A veces se le olvida a la gente. Esa masacre sacó con sí misma, hizo flotar muchos problemas en la sociedad israelí. Sí, es un día también de celebración. Lo celebramos este año de una manera diferente, ya que Israel sí se encuentra en un luto profundo, en un duelo nacional. No hay ni una casa en Israel que no conozca a alguien que ha sido víctima durante los acontecimientos del 7 de octubre. Recuérdense que todavía estamos en plena guerra, todavía tenemos secuestrados, vamos a ver, tienen que entender que esa es la temática más importante, ese es el asunto que preocupa a cada israelí hoy en día, cada judío en el mundo y por supuesto también el gobierno de Israel. ¿Qué quiere decir Ivri? El Ivri es aquel que cruzó. Avar en hebreo quiere decir yo crucé. ¿Qué cruzaron? Cruzaron el río Jordán para llegar a la tierra prometida, para que entiendan el origen de la palabra hebreo. Bien interesante. Entonces aquel pueblo milenario, Abraham, de hecho, tuvo que cruzar el río Jordán para llegar a la tierra prometida. Por tanto, él es Ivri porque él cruzó el río y entró a la tierra. Nosotros, los judíos o los hebreos en aquel momento, vivían en la tierra prometida hasta el segundo exilio por los romanos. Estamos hablando hasta el año, más o menos, año 80, después de Cristo. O sea, estamos hablando de un periodo de 1000 años, más o menos, porque aquí tenemos 10 siglos antes de Cristo. Entonces, si suman las cifras, el periodo histórico, estamos hablando de 1000 años de presencia hebrea en la tierra de Israel, Abraham y sus descendientes. Y él llega y ve al pueblo de Israel pecando, muy enfadado, muy enojado, rompe los 10 mandamientos y dice, no sé si ustedes lo entendieron, aquellos que no vivirán por la ley, morirán por la ley.
Y llegamos a la conquista de la tierra de Israel por los romanos. ¿Por qué es importante hablar de esto? Porque aquí nació justamente en ese periodo, estamos hablando en el año 132 después de Cristo, ahí nace la palabra Palestina. Y en 1947 hay una votación en la ONU y una resolución es aprobada y tomada por la ONU de partir la tierra ancestral de Israel. Los judíos aceptaron el plan de partición y los palestinos lo rechazaron. ¿Sí? Y prácticamente esta es la raíz del conflicto del cual nosotros sufrimos todavía hoy en día, porque a raíz de ese rechazo en 1947 de parte de los árabes que vivían en aquel entonces en la tierra de Israel, a raíz de ese rechazo todavía seguimos luchando y todavía tenemos que enfrentar esa hostilidad palestina en contra del pueblo de Israel. Si hubieran aceptado los palestinos el plan de partición en aquel entonces, en 1947, habrían tenido hoy en día su propio país próspero, vecino, al lado del Estado de Israel. Después del plan de partición, obviamente Israel declara su independencia, la que estamos celebrando en este momento. Y en el plan de partición, les quería enseñar aquí, la declaración de independencia está escrito de una manera bien explícita, clara y tajante. Extendemos nuestra mano. Eso está la declaración de independencia del Estado de Israel. No tenemos constitución. Esta es nuestra base legal y moral prácticamente, el esquema legal y moral del Estado de Israel. Extendemos nuestra mano a todos los estados vecinos y a sus pueblos en una oferta de paz y buena vecindad. Y los exhortamos a establecer vínculos de cooperación y ayuda mutua con el pueblo judío soberano asentado en su tierra. El Estado de Israel está dispuesto a realizar su parte en el esfuerzo común por el progreso de todo el Medio Oriente. Eso fue escrito hace 77 años, porque es un año antes de la declaración, 76 años, en la declaración de la independencia del Estado de Israel. Para que vean ustedes que los judíos fueron dispuestos desde el mero inicio, la mera nacida del Estado de Israel, a establecer relaciones diplomáticas y tener una buena vecindad con nuestros vecinos árabes. Con la cámara y edición de Javier López, les informó Jorge Cuán.